Bienvenidos a Jóvenes Juristas, un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre diversos temas de actualidad, platicar con expertos, compartir experiencias y promover el correcto conocimiento del derecho laboral en México. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de Seguridad Social y de hecho ahorita de Jóvenes Juristas, perdón, nos estamos congratulando con la presencia de la maestra Sandra Fernández, que es académica de la Facultad de la UNAM y ahorita nos va a exponer un tema que es medio relevante, no medio, muy relevante más bien, que es esta nueva tabla de enfermedades que salió en México, que afecta también a todos los trabajadores y que también tiene implicaciones para nosotros, que es importante la materia del derecho del trabajo. Entonces, Sandra, muchísimas gracias por esta participación. Te dejo el micrófono abierto para que puedas empezar con tu presentación. Claro que sí, Andrea, muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, agradecer a esta Sociedad Mexicana de Derecho al Trabajo y de Seguridad Social por la invitación. Eh, Muchas gracias también, Patricio, por permitirme estar aquí, por permitir hablar de estos temas de seguridad social que son tan relevantes y que a veces pues no estamos tan enfocados en ellos porque volteamos más a ver al derecho del trabajo. Y bueno, qué padre que haya estos espacios. El día de hoy les vamos a platicar acerca de la nueva tabla de enfermedades de trabajo. Fíjense que esta tabla, pues sí, como bien dices, Andrea, es muy relevante porque es una modificación que se hace al artículo 503 y 514 de la Ley Federal del Trabajo. En esta tabla es una tabla que tenía muchísimos años que no se había reformado. Imagínense nada más 50 años, más de 50 años, sin que se le hiciera nada a la tabla de enfermedades. Obviamente esto está obsoleto porque, pues, ¿cuánto hemos evolucionado, no? O sea, imagínense, antes hablábamos de teléfono, o sea, voy a hacer como este símil. Cuando hablábamos de un teléfono, pues ni siquiera había todo en todas las casas teléfono, ¿no? Y tenías que ir al teléfono de monedas o al teléfono de tarjeta. Y hoy tenemos celulares que, bueno, hacen todo, ¿no? Son nuestra oficina. ¿Por qué digo esto? Porque cuánto ha evolucionado la tecnología, las sociedades y la tabla de enfermedades, no. Ni siquiera son hoy en día no tenemos los mismos empleos que hace 50, 70 años, ¿no? Entonces, imagínense, las enfermedades es lo mismo. No son las mismas enfermedades, las definiciones de las enfermedades que ya estaban contempladas han cambiado, las formas de curar las enfermedades han cambiado. Entonces, era impensable que a más de 50 años siguiéramos contemplando las mismas enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, primero quisiera como abrir con un contexto de a qué se refiere esta reforma, abrir una introducción. Y bueno, como ya decía ahorita, esta tabla estaba consagrada en el artículo 513, en la cual estaban determinadas las enfermedades, pero no nada más hablábamos de las enfermedades, también tenemos ahí contemplada la tabla de evaluación para las enfermedades y riesgos de trabajo, bueno, no para las enfermedades nada más, para los riesgos de trabajo, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo va a tener contemplada una definición tanto de accidentes como de enfermedades, aquellas relacionadas con el trabajo, porque tenemos las enfermedades y los accidentes que no tienen nada que ver con lo laboral, pero y que también están señaladas tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social. Sin embargo, pues lo que nos vamos a enfocar son en aquellas que sí están relacionadas con lo laboral, ¿no? Aquellas, nos dice la ley, aquellas que hayan sido padecidas o sufridas en ejercicio o con motivo laboral, ¿sí? Entonces, bueno, primero, el origen de nuestra tabla de enfermedades data de 1970, ¿sí? Y esta tabla de 1970 era una tabla, como ya les decía, con unas enfermedades que hoy en día han sido descartadas o aquellas que estaban muy limitadas y que pues no aplicaba para todos, ¿no? O sea,
Ahorita más adelantito voy a irles platicando un poquito más acerca de cuáles son esas que no aplicaban y que hoy sí aplican, ¿no? Pero aquí lo importante es que en su origen esta tabla era muy, muy limitada. Y no nada más en cuanto al número. Podemos decir, por ejemplo, que teníamos en la tabla contemplada 164 enfermedades laborales o relacionadas con el trabajo y que hoy tenemos 194. 161 teníamos y hoy tenemos 194. Diríamos, bueno, pues no es tanto la diferencia, Sandra, no exageres, ¿no? No, es que no es tanto el número de las enfermedades que teníamos, sino cómo estaban contempladas, ¿sí? Cómo estaban consideradas. Algo importante aquí, chicos, es justo el tipo de empleos que se tenían antes y el tipo de empleos que tenemos hoy. Entonces, los riesgos no pueden ser los mismos porque los trabajos son diferentes, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues no hubo modificaciones. Algo curioso es que en 2012, con la reforma, ustedes recordarán que en 2012 hubo una reforma pues grande, relevante, hubo varias reformas, ¿no? Pero en la Ley Federal del Trabajo hubo una reforma al artículo 513 y ¿qué creen que pasó? Pues resulta que se queda sin materia. O sea, el artículo dice, se va a modificar la tabla de enfermedades, pero hasta en tanto no quede modificada, van a seguir utilizando la que tenemos. Y la sacan de la ley. O sea, queda como un anexo. Pero ustedes revisen la ley del 2013 al 2022 y no van a encontrar la tabla de enfermedades en la ley. La van a buscar en Google, la van a buscar en la ley anterior y entonces la encontrarán. Pero en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 513 y 514, no la van a encontrar, ¿sí? Lo que sí es que en el transitorio, pues va a decir, bueno, hasta que no quede la nueva legislación, perdón, la reforma, la tabla de enfermedades, hasta en tanto van a seguir utilizando esta de 1970. Entonces fue curioso porque dices, bueno, entonces, ¿para qué el Poder Legislativo hace una reforma, ¿no? Que no va a estar aplicada todavía. Entonces, pues aunque la intención de los legisladores en ese momento, pues fue buena, fue reformar, fue hacer notar a la sociedad que pues ya habíamos avanzado, que las enfermedades ya no eran las mismas. Lo mismo que les acabo de decir aquí, ¿no? O sea, que las enfermedades ya no son las mismas, que los empleos han cambiado, que los riesgos son distintos, que el avance en la medicina también ha superado, ¿no? Lo que teníamos en el pasado, pero a pesar de eso no se hace nada, o sea, no hay realmente esa tabla que estábamos esperando. Solamente nos engañaron, por decirlo de alguna manera, porque nos dijeron, pues ya se va a reformar, sí, pero ¿y qué creen que se tenía esperado que fuera para 6 meses? El plazo que se da en la ley es de 6 meses. ¿Y saben cuánto pasó? Más de 10 años. Al Más de final 10 fueron 11 años. años, ¿no? Así es. De O sea, 2012 a 2023 que a publicaron la 2023. reforma. Así es. Entonces, fueron muchos los años que pasaron y pues esto qué trae como consecuencia, pues que los trabajadores sigan teniendo pues una vaguedad en cuanto a qué sí les protege, qué sí es riesgo de trabajo, qué sí es una enfermedad laboral o qué no. O sea, seguíamos igual, ¿saben? O sea, seguíamos igual. Entonces, pues esa era la situación en la ley, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo, que pues no quedó realmente actualizada, no quedó realmente esa reforma, ni en el tiempo, ni en la forma en la que nos dijeron, sino hasta apenas. Hasta apenas el pasado 5 de diciembre de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva tabla. Y esto es muy importante. Sin embargo, algo muy curioso es que a lo mejor me equivoco, yo hablo desde lo personal, pero saben que pocas veces se ha hablado de este tema. Pocas veces se ha hablado del tema de la tabla de enfermedades. Fue así como, ah, pues qué bueno, ¿no? Que ya. No, señores, a todos nos interesa el tema de la tabla de enfermedades, a todos, porque todos somos trabajadores. Todos en algún momento estamos relacionados con un vínculo laboral. Y no sabemos, porque nadie está exento, de que nos vaya a ocurrir alguna enfermedad o algún accidente. Y no sabemos ni qué hay en esa tabla de enfermedades. ¿Sí? Entonces,
justo hoy es para hablarles un poquito de qué es lo que hay en esa tabla, cómo fue la reforma, cómo se introdujeron nuevas enfermedades, nuevas lesiones a nuestra tabla de enfermedades y a nuestro catálogo de evaluación, ¿sí? ¿Cómo es que está organizado? Porque esto cambia. Ustedes van a ver, de hecho, me permito presentarles la presentación que están viendo en pantalla en el podcast, lo van a poder visualizar también, cómo es que está organizado, porque hice un screen para poderlo pegar en la pantalla y que ustedes puedan ver, por lo menos aquí, cómo es que está organizada este nuevo catálogo, ¿sí? Entonces, bueno, a 50 años tenemos por fin, a más de 50 años tenemos por fin nuestra nueva tabla de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que busca esta reforma? ¿Cuáles son los objetivos que se tienen con esta nueva tabla de enfermedades? Pues primero, mejorar la salud de los trabajadores. ¿Sí? Y dirán, bueno, ¿y cómo se va a mejorar la salud de los trabajadores con una tabla? Bueno, la importancia de la reforma es que ahora vamos a buscar prevenir enfermedades que están ahora en la tabla, que antes no estaban, y que por lo tanto los empleadores, pues, ni fu ni fa, ¿no? O sea, si hay esas enfermedades o no las hay, pues ya en algún momento se verá. Pero hoy en día, alguien que tiene que estar muy interesado en estos temas, no nada más son los trabajadores, principalmente son los empleadores. ¿Por qué? Porque los empleadores ahora tienen mayor obligación de prevenir y controlar estos riesgos de enfermedad. ¿Para qué? Para que no repercuta más en sus bolsillos. ¿Sí? Porque esto va a mejorar la salud de los trabajadores en ese sentido, en el sentido de que ahora el empleador se tiene que preocupar realmente en cómo va a prevenir lo que antes no veía, porque nunca se le había pasado por la cabeza que a lo mejor cierta enfermedad estuviera relacionada con el empleo. Entonces, si yo como empleador no relaciono esa enfermedad con el trabajo que mi empresa se desempeña, pues no le voy a poner foco, no le voy a poner atención a eso, ¿sí? Pero si ahora yo como empleador sé que esta enfermedad sí está relacionada, voy a buscar los medios de que mis trabajadores no tengan o no vayan a padecer de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, considero que sí hay una mejora para la salud de los trabajadores. Respecto de otros objetivos como lo es la protección legal, mejorar la productividad, promover la equidad, todos estos que son objetivos que yo veo a punto como objetivos de esta reforma, pues precisamente es porque ahora los trabajadores van a tener acceso a esta protección. Antes podías tener, no sé, a ver, se me ocurre insomnio, ¿no? Pues sí, todo el mundo, ¿no? O sea, todos tenemos largas jornadas laborales, ¿no? Y a veces fuera de la oficina. Pero, ¿cuándo ibas a imaginar que el insomnio pudiera ser una enfermedad laboral, ¿no? O enfermedades como, por ejemplo, la endometriosis para las mujeres, ¿no? Que luego estamos en el centro laboral y con unos cólicos terribles y nadie nos hacía caso, ¿no? O sea, hoy todas esas enfermedades ya están contempladas, pero dices, yo como trabajadora, ¿no? Ahora lo sé y entonces ahora puedo reclamar algo. Puedo ver si está relacionada esta enfermedad, en qué está relacionada esta enfermedad con el trabajo que yo desempeño. Entonces, eso me va a permitir a mí, como trabajadora, tener acceso a protección que antes no pensaba. O sea, si yo tenía un cólico menstrual, pues decía, pues sí, es parte de ser mujer, ¿no? Pero hoy digo, bueno, pero está protegido. O sea, puedo yo decirle a mi patrón, ¿sabes qué? En este momento, esta es la situación, y entonces estoy amparada. Hay una protección por eso, ¿sí? Entonces, cosas que no estaban pensadas. O sabes qué, llego al trabajo con muchísimo sueño y me estoy durmiendo. ¿Y eso qué, no? Antes podíamos decir, ¿y eso qué? O sea, pues duérmete más temprano, ¿no? Sí, pero es que la situación es que este insomnio o hay muchas enfermedades relacionadas con el sueño, ¿no? Es parte del horario de trabajo, de las condiciones de trabajo, o sea, puntos que sí están relacionados
en esta parte laboral con la parte de sueño, que pueden ocasionar algo, pueden traer una consecuencia. Por ejemplo, un accidente de trayecto, ¿no? Oye, pues yo venía durmiéndome porque fíjate que ayer salí a las 3 de la mañana de la oficina y hoy tenía que estar a las 7 de la mañana aquí, ¿no? Entonces, esas horas extras que yo cubrí anoche, bueno, traen como consecuencia que yo haya tenido un accidente automovilístico ahorita que venía para acá, ¿sí? O que mi jornada laboral no sea, no esté apta para las condiciones que yo tengo, ¿no? La condición médica, a lo mejor yo debo de dormir mis 8 horas y no con esta jornada laboral no las puedo dormir. Entonces, ¿qué haces? Tú como patrón, pues vas a cambiar el horario, a lo mejor vas a colocar a otra persona o vas a hacer mejoras en las jornadas laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a mejorar tu productividad como patrón, como empresa. Entonces, ya estás viendo que hay un binomio en cuanto a el trabajador y el patrón, no nada más una protección para el trabajador, sino también una mejora para el patrón, perdón. ¿Sí? Totalmente de acuerdo contigo. Ahí, fíjate que, como bien mencionabas hace rato, todo esto va muy de la mano, no solamente en la parte de seguridad social o la tabla de enfermedades, sino en las obligaciones que tienen los patrones en cuanto a prevenir y proteger la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Y entonces ya no nada más es, oye, seguridad y higiene nada más es entonces el tema de extintores, lo de la norma, todos la norma, sino ya cada vez más va más enfocado a la salud mental, a la cuestión de, por ejemplo, lo de la norma 035 que te habla de los riesgos psicosociales y que al final pues, va relacionado un poco con la tabla de enfermedades donde te dice, oye, derivado de esto, pues puedes tener depresión, puedes tener estrés, puedes tener ansiedad, pues, que son enfermedades que ahora ya están reconocidas en la Claro. tabla, ¿no? Que antes no, y que te decían, o muchos patrones también, oye, Patricia, fíjate que salió en la norma 35 en la prueba, dijimos que esta persona está mal, ¿qué hago? Mándala que sea atendida al Seguro Social, pero ahora sí ya empieza a haber más elementos donde tienes que empezar a proteger mucho, no solamente la cuestión física, sino como bien dices, la cuestión mental, ¿no? Y que Mental. en realidad, pues tanto los patrones como los trabajadores pues, tendrán que empezar a cumplir con ciertas cuestiones, porque esto no solamente lo va a empezar a verificar, o sea, te va a afectar, como bien dices tú, oye, fíjate que me lo determinaron como riesgo de trabajo, oye, pues ya te incrementó la prima de riesgo, ¿no? Claro. Porque entonces Ese es es uno de riesgo de los trabajo, impactos. entonces te incrementó la prima de riesgo, entonces ya tus cuotas el próximo año van a salir más caras ya cuando presentes Así es. tu declaración de prima. Entonces, son muchas cuestiones que son bien interesantes, donde de entrada yo te agradezco que vengas a ilustrarnos, porque muchos de nosotros, si bien lo vimos en la carrera, no le damos la importancia que realmente tiene, que cada vez va más allá, ¿no? O sea, cada vez Sí. vamos más enfocados y el derecho va más enfocado a la protección del trabajador en su salud, en su persona, en muchas cuestiones que antes, como bien dices, pues hace 50 años en esa reforma, pues, Sí, no claro. le daban la importancia que tiene hoy en día, ¿no? Así es, Patricio, así es, o sea, efectivamente, ¿no? A veces nos enfocamos, pasa de todo, ¿no? Cuando estamos en la carrera, pues, ni siquiera volteamos, ¿no? A ver este tipo de temas. Y luego, bueno, ya cuando estamos afuera, ya trabajando, ya en una vida laboral, tampoco lo vemos, o sea, realmente, o a veces nos enfocamos nada más en un sector, ¿no? En el sector de trabajador o en el sector patronal, ¿no? Pero no vemos la relación que tiene entre estos dos y cómo pues beneficia a uno y beneficia al otro, ¿no? Sí se trabaja en conjunto, claro, sí se trabaja en conjunto, sí se tiene conocimiento, porque mira, de verdad, muchísimas veces me ha pasado que no sabemos, abogados, o sea, estoy hablando de abogados, cómo calcular, cómo se regula, qué es el riesgo de trabajo, cómo, o sea, ¿cómo se paga? ¿Quién la paga? Oye, si tengo un accidente, ¿cómo se va a pagar este accidente? O la enfermedad, ¿cómo se calcula? O sea, no tenemos ni idea. Tenemos eso sí, todo el mundo sabe que en la Ley Federal del Trabajo hay una tabla por ahí que nos marca los porcentajes de las partes del cuerpo. ¿A poco no? Eso siempre lo hemos sabido.
¿En qué artículo? ¿Quién sabe? ¿Qué día? ¿Quién sabe? ¿Cuánto vale la mano, el pie? ¿Quién sabe? Pero sabemos que ahí está. Pero no sabíamos que ya está reformada y que ahora viene con una organización distinta a la que se tenía, que efectivamente hoy se contemplan enfermedades mentales que antes no se consideraban, ¿no? Bueno, este es un avance increíble dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo, dentro de nuestra regulación, porque pues por fin voltearon a ver este nicho, ¿no? Esto que hoy en día creo que es lo que más hay, y no se diga ahora después de la pandemia, porque de verdad hay muchísimo estrés laboral. Hay muchísimo estrés laboral. Entonces, bueno, eh, fíjense, la definición de enfermedad de trabajo la da la propia ley. La ley federal del trabajo nos establece en el artículo 475 lo que es una enfermedad laboral y lo que es en el 474 nos dice, nos define, aquí no lo puse, pero nos define en el 474 lo que es un accidente de trabajo. Entonces, no es lo mismo una enfermedad que un accidente. Además de que no es lo mismo, no se va a cotizar o no se va a proyectar económicamente una pensión o una indemnización de la misma manera, que, o sea, es diferente. Cuando hablamos de accidente y cuando hablamos de enfermedad, va a ser diferente a la hora de hablar de indemnizaciones, ¿sí? Entonces, el 475 nos dice que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En otras palabras, es una enfermedad que podemos desarrollar por el uso, ¿sí?, de ciertas sustancias. Estas pueden ser explosivos, agentes nocivos como sustancias químicas, ruidos, o sea, imagínate, ¿no? A veces no lo podemos dimensionar. El ruido me puede causar una enfermedad, claro, es que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero quienes trabajan debajo del mar o en minas, en cuevas, bueno, ¿no? O volando, o sea, hay ruidos, hay presiones, hay cuestiones que pueden acarrearnos una enfermedad. A veces no pensamos que el estar frente a un monitor y estar sentada por tantos tiempos, por tantas horas, también va a desencadenar algún tipo de enfermedad, ya sea visual, ya sea músculo esquelética, ¿no? Deformación en las manos. O sea, si no tenemos una buena silla ergonómica, un buen teclado, si no utilizamos lentes de protección para el monitor, todo eso nos puede ocasionar una enfermedad. Esas enfermedades de las que estoy ahorita citando ya están contempladas en la nueva tabla de enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, eh, se actualizan las definiciones, o sea, de las enfermedades que ya se tenían contempladas, que sí ya existían en la tabla. Hay algunas enfermedades que actualizan sus definiciones, ¿sí? Hay algunas que ya traen un diagnóstico, un tratamiento diferente al que estaba contemplado antes de la reforma, ¿sí? Esto ya también se introduce dentro de nuestra tabla. Ahora vemos que hay un enfoque multidisciplinario, pero en serio, porque antes ya se citaba, antes ya se señalaba este enfoque interdisciplinario o multidisciplinario para tratar las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora los especialistas de ciertas enfermedades, de ciertas partes de tratamiento, ¿no? Ciertas especialidades van a tener que involucrarse. No nada más es el área de medicina del trabajo que va a diagnosticar y ya, sino que además se tiene que referir al área especializada para que sea el especialista el que determine si la enfermedad sí tiene que ver o no tiene que ver con con la relación laboral, con la actividad laboral que se está desempeñando, ¿sí? Algunos ejemplos que aquí les cito como nuevas enfermedades. No que sean nuevas enfermedades, sino que son enfermedades que hoy están contempladas en nuestra tabla. El síndrome de burnout, que es un síndrome en el que, digo, tiene años que se escucha, ¿no? Este síndrome, pero que hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha determinado, ha dicho, no, sí, por supuesto que es un síndrome relacionado completamente con el estrés laboral, ¿sí? De hecho, la OMS ya dio 3 dimensiones de poder identificar este síndrome.
Y es que, por ejemplo, hay veces que las personas se levantan ya cansadas, ¿no? Como cuando ya se quiere uno ir a acostar, pero apenas te vas despertando, ¿no? Dices, apenas me estoy levantando y no quisiera levantarme, estoy demasiado agotada, estoy muy, muy cansada. Eh, ese o cuando tenemos ese síntoma de que nada nos sale bien, de que todo lo que estamos haciendo en el trabajo no nos funciona, de que no estamos siendo productivos, de que todo nos sale mal, ¿no? Nos da esa depresión, ese estrés, esa ansiedad, tenemos irritabilidad, decimos, no funciona lo que hago, ¿no? Bueno, son síntomas de este síndrome que hoy está considerado como una parte de la tabla de enfermedades como una enfermedad, reconocida una enfermedad laboral, ¿sí? Esa. Otras como trastornos del sueño, el insomnio, la hipersomnia, la apnea del sueño y otros trastornos que tienen que ver, que ya están considerados también como parte. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patrón aquí? Pues lo que les decía hace rato, ¿no? Pues vamos a mejorar las jornadas, vamos a cambiarlas, vamos a ver a lo mejor lo que te molesta es que estás en este centro de trabajo, pero la luz te afecta para poder conciliar el sueño. Entonces, yo como patrón, voy a cambiar las situaciones que estoy viendo que están afectando. Los trastornos musculoesqueléticos que ahorita mencionaba, ¿no? Que incluye la tendinitis, síndrome de túnel del carpiano, dolor de espalda, diversos problemas musculoesqueléticos que pues precisamente se pueden prevenir siempre y cuando se tenga conciencia pues de las necesidades, ¿no? O sea, yo sé que si estoy 8 horas sentada en una silla que no tiene las condiciones para yo estar ahí tanto tiempo, si no utilizo lentes que me permitan ver el monitor sin que afecte la vista, pues puedo yo prevenir enfermedades. Alergias respiratorias que no estaban consideradas hoy ya entran en nuestra tabla de enfermedades, ¿sí? Entonces, hay muchos, en general, chicos, hay muchos cambios en la tabla. Hay enfermedades que se añadieron, hay otras enfermedades que se eliminaron, hay enfermedades que se reclasificaron y hay otras que cambiaron su definición y que también cambiaron su tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso, la ventaja que hoy tenemos es que está la tabla de verdad muy bien organizada. Trae los grupos de enfermedades, viene por partes del cuerpo, viene por actividades desempeñadas. Entonces, es muchísimo más fácil echarnos un clavado a la tabla y poder identificar cómo es que está ubicada, ¿sí? Eh, Oye, Sandra, y entonces, nada más, o duda igual para dejarlo para la gente o también que nos escuchan, esta tabla de enfermedades únicamente me refiere a enfermedades que pueden ser consecuencia del trabajo. Es decir, me habla de distintos supuestos que derivado del trabajo puede generar estas enfermedades que aparecen en la tabla, ¿no? Puede ser que no hayan sido derivados del trabajo, puede ser que hayan sido de una actividad general, pero las enfermedades, las 194 padecimientos mencionados en la tabla, son 194 opciones, por así decirlo, de enfermedades que pueden ser generadas derivados de una actividad personal remunerada, por así decirlo, por un sí. trabajo de algún colaborador, genera esto. No me habla de otro tipo de enfermedades que no sean generadas o no puedan ser generadas por trabajo. ¿Estoy en lo Es correcto? correcto, Patricio. O sea, fíjate, hay enfermedades que antes se pensaba, un ejemplo, a ver, una enfermedad de crónico-degenerativa, la diabetes, ¿no? Que hoy México, bueno, está en el top, ¿no? La diabetes. Pues la diabetes estaba asociada a síntomas, pues a lo mejor genéticos, ¿no? Genéticos principalmente, el no haber tenido una buena alimentación, el haber consumido demasiadas azúcares, o sea, cuestiones médicas que dices, pues eso qué tiene que ver con la relación de trabajo, o sea, yo como, ¿por qué te voy a dar una indemnización porque tengas diabetes, ¿no? O sea, no, hoy sí. Hoy hay un análisis con especialistas que determinan, que pueden llegar a determinar que esa diabetes viene derivada de las actividades. ¿Y cómo? Pues a lo mejor no tenías horario de comida, a lo mejor por mucho tiempo estuviste, o a lo mejor tuviste algún susto que desencadenó y que ese susto fue en la empresa, ¿sí? Entonces,
cuestiones que antes no las veíamos, que hoy dices, ah, mira, entonces esta enfermedad que a lo mejor yo pensaba que era genética porque mi papá, mi mamá y mi abuelito también eran diabéticos, ¿no? Pero es que sí está relacionada porque yo no la tenía. Se desencadenó, estaba ahí, sí, pero se desencadenó derivado del accidente que hubo en la empresa, ¿sí? Está O bien sea, llegaron, complicado asaltaron porque, y fíjate que yo estaba y a mí me tocó que me encañonaran, ¿no? A mí me pusieron la pistola y bueno, de ahí yo sentía que me moría y el azúcar se me disparó y a partir de ahí soy diabética. por supuesto, fíjate que a mí me tocó en lo personal un tema de un cliente que en el temblor se cayó el inmueble. Entonces, hubo personas fallecidas y dentro de los traumas que quedó la gente es, pues, hubo 6 personas que fallecieron en el inmueble, pero el resto del personal se quedó con un trauma muy importante Sí. por los temblores, por haber estado en el centro de trabajo. Y está reconocido, Patricio, ¿eh? Y El síndrome entonces, traumático, sí. y ahora, obviamente, o sea, muchos de ellos por desconocimiento no hicieron nada, ni fueron a atenderse, ni nada. Y ya no fue después de hasta hace 2 años que tuvieron lo de la norma 35 y que empezaron a ver y empezaron a ver todos los traumas que tenía la gente derivado Sí, de ese acontecimiento, que dices, híjole, qué grave está, porque al grado que tuvieron que meter un psicólogo especial para atender así bien, está muy complicado y cada vez más importante, ¿no? O sea, a sí. proteger a esto y como bien nos has mencionado, y a lo mejor es un poco reiterativo lo que voy a decir, pero muchas de estas enfermedades, las normas oficiales mexicanas buscan protegerlos, ¿no? O sea, la norma que nos habla del estudio de lúmenes, pues busca proteger el tema de la afectación visual, ¿no? Que si a lo mejor todo el piso es blanco, los muebles blancos, la iluminación que entra y además la computadora, pues te va a afectar a la vista bastante, Claro. ¿no? O el estudio de ruido, donde a lo mejor dependiendo de las actividades y ruido, los estudios que se hagan en el centro de trabajo, pues tendrán que usar a lo mejor tapones en los oídos. O sea, cada vez es más importante el que las empresas empiecen a darle y empiecen a hacer el análisis correcto de cuáles son las normas oficiales mexicanas que les aplican, porque parte de lo que buscan las normas oficiales es la prevención a estas enfermedades que nos Claro. marca la tabla. Así es, justo es parte de lo que comentábamos, ¿no? El que ahora esta reforma viene a hacer cambios estructurales, porque ahora va a permitir que los trabajadores tengan una mayor protección y que los empleadores empiecen a ver, a tomar medidas preventivas precisamente, porque de lo contrario, esto va a continuar con un impacto que ya se ha tenido de años atrás, ¿no? Para los trabajadores nada más que quedaban en estado de vulnerabilidad. O sea, no se les atendía porque no se les reconocía como una enfermedad de trabajo. Entonces, hoy en día ya está ahí y esos son precisamente parte de los cambios que se van que se tienen que empezar a dar. O sea, tenemos realmente poco tiempo. Hoy se está tocando este tema. Qué bueno que se está tocando este tema porque la gente se tiene que enterar, los patrones, los trabajadores se tienen que enterar, ¿no? Que ya hay una modificación en la tabla de enfermedades, que muchas enfermedades que a lo mejor gente que padece y que no tenía relacionada con el trabajo, que sí tiene una relación con el trabajo, ¿no? Entonces, esto viene a trae cambios tanto también para el seguro social, ¿eh? También para el seguro social, para patrones, para trabajadores, para toda la sociedad en general. Entonces, pues esto es importante, el empezar a relacionarnos, empezar a empaparnos de todos estos temas, ¿sí? Fíjense, aquí está la tabla que les decía yo hace un ratito, la tabla de evaluación de incapacidad permanente, que es la segunda. Algo que sí critico yo del artículo 513 es que es un artículo inmenso. Es un artículo del tamaño de nuestra ley. Es muy grande, es muy grande. Lo hubieran dividido entre el 513 y el 514 porque está enorme. Además, porque contempla tanto la tabla de enfermedades como la tabla de evaluaciones.
¿sí? Entonces, la primera parte lo tengo yo al revés, aquí está invertido en la computadora, pero está primero la tabla de enfermedades y después, como en la mitad del artículo, ya tenemos la tabla de evaluación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está diseñado en la tabla. Este es un ejemplo. Me fui a la enfermedad número 82. Está por grupos. Aquí estamos en el grupo de enfermedades del sistema respiratorio. Está organizado también o sea, de esta manera, por grupo, de acuerdo a la parte donde se puede encontrar la enfermedad. Tenemos enfermedades del sistema respiratorio y luego viene un número, ¿no? Dice la 82. Alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad. Luego viene un código. Viene el código que dice CIE-11 y luego vienen otros códigos, ¿sí? CIE-11 hace referencia a la clasificación internacional de enfermedades. Eso significan sus siglas. CIE es la clasificación internacional de enfermedades. Esto es parte de lo que se maneja en la actualidad con la tabla, que esto es a nivel mundial. Tenemos un código, ¿sí? Mundial, un lenguaje internacional para los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud son quienes van a manejar estos códigos. Nosotros no le vamos a entender nada a estos códigos. ¿De dónde salió? Pues es un código, un lenguaje internacional para los médicos, ¿sí? Ellos saben que es el CA70, el CA77 y todas son las enfermedades, es el catálogo, forma parte de las enfermedades dentro de este catálogo internacional, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí dice, bagazosis, elaboración y apertura de pacas de bagazo de caña. Ah, bueno, es una enfermedad que está relacionada con el grupo 5 porque es una enfermedad respiratoria que viene derivada de en empresas que se trabaja con bagazo de caña y que entonces se puede diagnosticar esta enfermedad, ¿sí? Dice, pulmón de persona cosechadora de champiñones. Ah, chicos, eso no lo sabía, ¿no? ¿Cómo que es tan especializado? Sí, o sea, hay enfermedades que nosotros desconocemos porque no estamos inmersos en esos mundos, ¿no? En esos mundos de trabajo, por ejemplo, de cosechadores de champiñones. Ah, entonces hay algunas enfermedades particulares de ese tipo de trabajo, sí, y están ya señaladas aquí en esta tabla. Tenemos, por ejemplo, de este lado, en la tabla de incapacidades, pues continuamos con nuestra tabla. Aquí hablo de los miembros superiores, está señalada los miembros superiores, las pérdidas. Esto nos va a servir para poder identificar cuál es el grado de incapacidad. Lo que está señalado en porcentajes es el grado de incapacidad. Es un porcentaje que nos habla de cómo va a ser evaluado en caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad de trabajo. Aquí están relacionadas ambas, por accidente o por enfermedad, en caso de que el trabajador en ejercicio o con motivo laboral pierda algún miembro de su cuerpo. En este caso está señalado aquí algún miembro superior, ¿no? Entonces, por la pérdida me voy a meter un poquito más, les voy a platicar algo que no lo traía contemplado, pero lo voy a señalar. Fíjense, en esta parte nos dice, por desarticulación, otra más fácil. A ver, por desarticulación de hombro, ¿no? La desarticulación del hombro nos dice que tiene un valor del 80%, ¿sí? Vale el 80%. ¿El 80% de qué? Porque a veces esa parte tampoco la logramos entender, no nos queda como muy claro, porque la ley no lo señala. Tenemos que tener como un poquito más adentrarnos un poquito más al estudio de esto. Entonces, ¿el 80% de qué? Ah, pues el 80% es el grado de incapacidad. No es el 80% de lo que te van a dar de lo que ganas. No, 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 no. O sea, es el grado de incapacidad que el médico en el área de medicina del trabajo va a poder dictaminar, ¿sí? Un médico especializado y sobre todo que sea del Seguro Social, no es cualquier médico, es un médico del Seguro Social el que va a tener que emitir el dictamen. Un dictamen en donde diga, a ver, este trabajador tuvo este accidente laboral, se hace la investigación y todo, y entonces, derivado de eso, ha tenido la desarticulación del hombro. Entonces, la ley del Seguro Social no señala
que los patrones, primero que nada, que los patrones están obligados a tener asegurados a sus trabajadores. Eso está en el artículo 12, ¿sí? Artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Entonces, ya la Ley del Seguro Social nos dice, el patrón que tenga a su cargo trabajadores tiene la obligación de inscribirlos ante el Seguro Social. Ok, ya están inscritos en el Seguro Social, pero hay otro artículo de la Ley del Seguro Social que nos dice, si tu patrón lo diste de alta, yo te voy a cubrir a ti, patrón, y entonces yo voy a hacer cargo de tus obligaciones en los términos de esta ley. Que eso que estoy diciendo ahorita será un tema para otro podcast porque también es un tema muy interesante, pero fíjense, la Ley del Seguro Social nos dice, si tu patrón lo inscribiste, entonces yo te voy a subrogar. Yo voy a hacerme cargo de las obligaciones que tú tienes establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Yo me voy a hacer cargo, pero ese es el tema del otro podcast, chicos, fíjense. Pero lo voy a hacer en términos de la Ley del Seguro Social. Ahí ya es un foquito que se prende porque yo siempre les digo, ¿no? Cuando hablo de este tema, ¿por qué te vas a hacer cargo tu seguro social en los términos de tu ley cuando ya hay una ley que está estableciendo unas obligaciones y es la Ley Federal del Trabajo? Bueno, eso ya es aparte, ¿no? Pero bueno, en ese punto tenemos el 80% del grado de incapacidad. El salario base de cotización del trabajador, el salario base de cotización es el salario que está registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, el seguro tiene ya un registro del salario que tienes tu trabajador. Entonces, si tú tienes un salario, ejemplo, de 500 pesos diarios, esos 500 pesos diarios los vamos a tener que multiplicar por 365 días del año y de ahí vamos a calcular un porcentaje que sería el 70%, ¿sí? El 70%, ¿por qué el 70%? Porque esa va a ser la base para nuestro cálculo. Nosotros en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social tenemos contemplados 3 tipos de incapacidad: la incapacidad temporal, la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente parcial, ¿sí? Pero dentro de la incapacidad permanente, la permanente total nos dice que el porcentaje para el cálculo de la indemnización es el 70%, ¿sí? En el caso de la parcial, hay otras reglas. Hay 3 formas, porque va a partir del 1% de incapacidad al 25% de incapacidad. Entonces, ahí no corresponde una pensión, corresponde una indemnización global, que es el equivalente a 5 años, ¿sí? Que son números y bueno, ya después hablaremos en otra ocasión de eso. Pero después seguimos del 26% al 50% es optativo. El trabajador va a elegir si quiere una pensión o si quiere una indemnización. Ahí es optativo. En el caso de que el grado de incapacidad sea superior al 50%, es decir, del 51% en adelante, ahí no es optativo, ahí corresponde una pensión para el trabajador. Una pensión, en este caso estamos hablando de por una incapacidad permanente parcial, ¿sí? Entonces, dependiendo del diagnóstico que dé el instituto, depende del dictamen, vamos a ver en qué tipo de incapacidad nos encontramos. Entonces, aquí hubo una desarticulación de hombro y pensamos que es una incapacidad permanente parcial, que tiene un grado de incapacidad del 80%, por lo tanto, corresponde una pensión, ¿sí? Entonces, ahí corresponde una pensión. Además de la pensión, el trabajador tiene derecho a un aguinaldo. En diciembre tiene aguinaldo de 15 días, ¿ok? Esto lo marca la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ya tienes el 80%. ¿De qué? Decíamos, si el trabajador tiene un salario base de cotización de 500 pesos, entonces esos 500 pesos los vamos a multiplicar por 365 días del año. A eso le vamos a calcular el 70%, porque la ley nos dice como si se hubiera tratado de una incapacidad permanente total. Y la permanente total ya dije que se calcula sobre la base del 70%. Entonces, el 70%. De ese resultado, vamos a calcular ahora el grado de incapacidad que está señalado aquí, que es el 80, por esa desarticulación, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos a tener de cuánto es el monto de pensión. Como lo hice ahorita anual, entonces lo dividimos entre 12 meses para saber cuánto va a ser el monto de pensión que va a recibir el trabajador por la desarticulación de su hombro, ¿sí? Entonces, eso es más o menos como se trabaja en temas estoy hablando de seguro social, porque esto que acabamos de hacer ahorita, esto que acabo de señalarles, es
una forma de hacerlo para el caso de que sea con la ley del Seguro Social. En el caso de la Ley Federal del Trabajo funciona diferente, ¿sí? Ahí no es de esta manera en la que lo acabo de explicar. Pues bueno, otras enfermedades, aquí igual seguí pegando las capturas que les hago. La candidiasis, por ejemplo, nada más para que vean cómo es que la nueva tabla lo define. Fíjense, trae igual nuestro código CIE y luego dice, las personas trabajadoras en labores de agricultura, agricultores y recolectores de frutas, industrias de la transformación, fábrica de hule, fábrica de madera, fundición de metales, industria de cemento, limpieza, y nos trae todas las áreas, las industrias, en donde se puede desencadenar esta enfermedad de candidiasis, ¿sí? A la hora de la elaboración de los alimentos, las personas trabajadoras de servicios médicos, paramédicos, auxiliares, vienen diferentes áreas laborales en donde los trabajadores pueden llegar a contraer este tipo de enfermedades, ¿sí? Trastornos no orgánicos del ciclo de vigilia. Personas trabajadoras del sector público o privado relacionadas con salud, educación, transporte, buceo, atención a usuarios, seguridad pública, privada, Fuerzas Armadas, atención a desastres. Todas estas enfermedades, la enfermedad o todos los trastornos no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia que están relacionados con qué actividades. Entonces, vean qué interesante está ahora organizada nuestra nueva tabla. Entonces, vienen enfermedades desde las transmisibles, las no transmisibles, viene la definición, las causas, los ejemplos, las crónico-degenerativas, como les decía ahorita, por ejemplo, la artritis, la diabetes, hipertensión, todas estas que ya están contempladas en nuestra lista. Y las nuevas que son las enfermedades mentales y de conducta, que estas, pues como ya comentábamos hace un rato, han ido a la alza, ¿no? Han ido creciendo y creciendo porque el estrés laboral, la depresión, el síndrome de burnout, son problemas que cada vez están más frecuentes, no nada más en nuestra sociedad, sino en el mundo, ¿no? Entonces, qué bueno que hoy en día ya se están contemplando estas enfermedades. Eh, Todo esto que pues, estamos platicando ahorita trae una repercusión, sí, hay un impacto, les decía hace un momento, en tres sectores, tanto para los trabajadores como para los empleadores, pero también para el sistema de seguridad social, ¿sí? Porque este impacto, como ya decía hace un rato Patricio, ¿verdad? Hay una obligación por parte de los empleadores de tener que prever, de tener que poner manos a la obra y decir, bueno, ¿cómo voy a prevenir estas enfermedades? Hoy ya sé que estas enfermedades están contempladas en nuestra tabla de enfermedades. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para que disminuyan? Porque esto va a traer un impacto en las empresas. Dice, impacto para los trabajadores. Mayor protección para las enfermedades laborales, acceso, mejores tratamientos y prestaciones. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ahora ya están contempladas. Entonces también para el Seguro Social, ¿quién paga las incapacidades? ¿Quién paga las pensiones? Si estás dado de alta, si estás inscrito, si tienes protección de riesgo de trabajo, quien lo va a pagar es el Seguro Social. ¿Sí? La suma asegurada para el monto constitutivo lo tiene que dar el Seguro Social. Entonces, el Seguro Social también va a verificar que las empresas cumplan con la prevención, si no, quien se le va a elevar no nada más va a ser a las empresas, también el Seguro Social, ¿sí? Va a haber un crecimiento en el tratamiento de estas nuevas enfermedades que ahora están contempladas como laborales. Para las empresas, pues mayor responsabilidad en la prevención de enfermedades. ¿Por qué? Pues porque obviamente va a haber un aumento en los costos de sus primas de trabajo. Y pues igual en el sistema de seguridad social se supone que esperamos, ¿verdad? Haya una mayor eficiencia. Eso es lo que se busca. Es parte del impacto, pero también de los objetivos que están pretendidos, que haya una mayor eficiencia en la atención, por lo menos de las enfermedades laborales. Y perdón que lo diga, pero es que hay veces que uno llega al IMSS, ¿verdad? Y no nos atienden, no hay espacio, hay muchísima gente. Ahora que ya tenemos también el IMSS Bienestar, pues la población derechohabiente ha crecido y bueno, es parte de lo que también tenemos que estar considerando con esta nueva tabla. Entonces, hay una mayor responsabilidad en la prevención de las enfermedades. Los empleadores deben de implementar las medidas para prevenir. Ya decía ahorita Patricio, bueno, pues
hacer análisis, se tiene que invertir más en capacitación, ¿sí? Tenemos que tener mayor capacitación en las empresas, porque esta va a reducir los costos para el caso de las enfermedades. Entonces, hay veces que nosotros, aunque queramos ser todólogos, no podemos atender todas las circunstancias. Se necesita de especialización en algunos casos, ¿no? Esto que decías, Patricio, pues que si la pared es blanca y si la luz y si la pantalla, todas esas cosas no todas las conocemos. Entonces, ¿no? ¿O qué tantos decibeles puedo yo soportar y cuánto tiempo? Y este ruido es por cuánto tiempo. Entonces, me va a afectar todo esto. Las empresas deben de enterarse de estos temas precisamente para que estos costos no se incrementen. ¿Por qué? Porque parte de las reformas que se han venido dando de 2019 a la fecha está el incremento de las cuotas obrero-patronales. Y dentro de las cuotas obrero-patronales, a los patrones les vinieron a dar, perdóname, pero con todo. Les vinieron a dar con todos los patrones porque se incrementaron las cuotas patronales de una manera increíble. Va a ir obviamente subiendo de manera gradual hasta el 2031, pero los montos son muchos. Entonces, imagínense, si ya las cuotas para los patrones son elevadas, pues ahora si la prima de riesgo de trabajo se incrementa porque no estás tomando en cuenta la nueva tabla de enfermedades, porque no estás considerando que tienes que tener a capacitación y formación distinta a la que venías manejando, pues esto va a representar un gasto para los empleadores que no estaba considerado, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta el aumento de costos, la actualización de las políticas y de los procedimientos dentro de las empresas para cuestiones de salud y de seguridad laboral, las capacitaciones y la mejor gestión de riesgos, porque todo esto nos va a traer un impacto en costos. Se va a volar, se van a volar cuando lo vean, que tienen que pagar ahora enfermedades y accidentes que antes pensaban que no formaban parte, ¿sí? Pero además, no nada más eso, también hay una pérdida de productividad. O sea, si tengo tantos trabajadores que se me van a ir de incapacidad, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo tengo que gestionar también esta parte de la pérdida de productividad por bajas laborales? El tener mayor inversión en los programas de prevención, los costos legales y administrativos. O sea, es un mundo de cosas que se tienen que ver por parte de las empresas. Yo aquí los estoy apuntando, son impactos en los costos para los empleadores, que se pueden reducir, que se pueden controlar, sí, claro, siempre y cuando estemos atentos a qué es lo que yo como empresa necesito, qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que reducir, qué tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Los beneficios de los trabajadores, bueno, pues ya veíamos, ya va a haber una mayor protección económica. ¿Por qué una protección económica? Ya dijimos hace rato por qué la atención médica, pero la protección económica, porque no le van a pagar al trabajador el mismo porcentaje de incapacidad temporal si se trata de una enfermedad general que si se trata de una enfermedad laboral, ¿sí? En el caso de una incapacidad temporal por una enfermedad laboral, el trabajador va a recibir el 100% del salario base de cotización. Pero si es una enfermedad general, van a recibir el 60% del salario base de cotización. Y aquí hay muchas otras cosas que se tienen que pensar, porque hoy en día los jóvenes cada vez estamos más despreocupados por si me inscriben o no me inscriben en el Seguro Social. Si sí estoy dado de alta, si no, si realmente el salario base de cotización es el que realmente percibo o no. Entonces, esto es parte de lo mismo, viene a repercutir en esos temas porque a lo mejor a mí no me interesaba que me diera de alta el patrón o a lo mejor gano el doble, pero me tiene dado de alta con el mínimo. Entonces, pues me da igual, pero ya no nos da igual cuando tenemos un accidente o una enfermedad de trabajo, porque el Seguro Social, que es quien te va a pagar la pensión, te la va a pagar sobre lo que está reportado. Y si tú nunca dijiste nada, ¿sí? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a ir pensionado o te vas a ir con un subsidio, en el caso de la incapacidad temporal, con una cantidad que ni siquiera es la que estabas percibiendo, ¿no? Entonces, sí hay que tener ahí ojo con
que se nos inscriba con el salario que realmente percibimos para los dos sectores, porque el patronal, la parte patronal también pierde mucho cuando hay una auditoría, cuando hay una inspección del Seguro Social y se percatan que no son los salarios reales. Entonces, se les viene el mundo encima a los patrones. Entonces, esto se puede evitar, esto se puede prevenir, chicos. Son ahorros mal entendidos, totalmente de acuerdo contigo. Y al Así final, es. yo creo que todo es una cadena, ¿no? Porque si yo como patrón empiezo a trabajar de manera preventiva, empiezo a establecer ciertas medidas, pues bueno, a lo mejor yo cumplo, pero también tiene la obligación del trabajador de, no sirve de nada que yo le dé los equipos de protección si él no los usa o no Claro. cumple con esas medidas de seguridad. Ahora, y lo que mencionabas de las cuotas, fíjate que van incrementando las cuotas, yo tengo a mi gente en el Seguro Social, pero mando a la gente al Seguro Social y no la tienen, o cada vez, como al haber más enfermedades, necesito más especialistas, pero pues estamos en el recorte presupuestal, entonces pues, no tenemos para tantos especialistas, ni tenemos tantos médicos, entonces tampoco te puedo dar ese servicio. Si te cobro, pues creo que al final volvemos al tripartismo, ¿no? Donde hay está el trabajador, está la empresa, está el gobierno, y todos, al final, tenemos que poner nuestro granito de arena, trabajar en conjunto, ir adelante. Y este es un gran trabajo que, pues, si no se hace en conjunto, no sirve de nada que uno cumpla si los otros. Así es, Patricio. Sí, esta es una responsabilidad y un compromiso que tiene que ser tripartito. El Estado no debe de salirse por la tangente. El Estado no debe de olvidar que la seguridad social, que el Estado es el garante de la seguridad social, que lo ha dejado de lado y que lo hemos visto en las reformas, en todas las reformas que se han dado en materia de seguridad social, en donde se ha dejado al trabajador, al ahorro. A mi ver, a mi perspectiva, sí ha habido un retroceso en estos temas de seguridad social. Ha habido avances, claro, este es uno, lo estamos viendo ahorita, pero no basta con eso, no basta con que ahora esté contemplado en la legislación, en que si no se hace realmente, ¿no? Este, a mí me da mucho gusto, les voy a compartir rapidísimo algo. Fíjense que apenas tuve una consulta con una trabajadora que tiene fibrosis. Y esta fibrosis a ella se la habían tratado en el 2020 como una consecuencia de la pandemia, como una consecuencia del COVID, porque tuvo COVID. Entonces, ella ya tenía tos y tenía síntomas antes de la pandemia, antes del COVID, pero lo habían manejado con otro diagnóstico, con un diagnóstico que, bueno, solamente los médicos entienden. Yo, que no soy médico, digo, ¿qué tiene que ver la fibrosis o el temas respiratorios con la hipertensión? Pero bueno, los médicos sabrán. Y a ella le habían ligado esta tos y estos síntomas respiratorios con la hipertensión. Entonces, a partir de la pandemia y queda positivo, le dicen pues que es la consecuencia de haber tenido COVID. Hoy que me consulta y que reviso yo su expediente, su expediente clínico y todo, le digo, a ver, o sea, yo no soy médico, pero esta parte no puede estar relacionada. ¿Con qué trabajas? No, pues soy costurera, trabajo con textiles. Ah, ok, qué interesante, porque además, al estar revisando la tabla y todo, eh, dices, bueno, está contemplado ciertas enfermedades derivadas del uso de telas. Entonces, si tú tienes, ¿cuántos años tienes trabajando? No, tengo 30 años trabajando en la empresa. Espérame, entonces, y si tus síntomas empezaron antes, esto no viene derivado de la pandemia. Esto deriva de las telas con las que tú tienes 30 años trabajando. Porque además en la empresa no les dan careta, no les dan cubrebocas, no es optativo. Entonces, este es el ejemplo de lo que hemos platicado hoy, ¿no? El cómo la empresa, el empleador, puede reducir estos riesgos, porque los riesgos están latentes, ahí están. Es una consecuencia de trabajar por tantos años con telas. El cortar las telas desprende fibras, uno las aspira y esto va ocasionando fibras en los pulmones, la fibrosis en los pulmones. Entonces, esta enfermedad se pudo haber reducido si se hubiera utilizado el equipo necesario, pero también si el patrón no hubiera estado consciente, pero a veces los patrones no lo saben tampoco. Entonces, bueno, hoy en día esta persona tiene esta enfermedad y ahora el trabajo que nosotros como abogados tenemos que hacer es
lograr que el IMSS le reconozca que esta enfermedad viene derivada de la relación de trabajo. Y esto se va a trabajar en conjunto con los médicos, porque los médicos son los que tienen el conocimiento que nosotros de manera legal estamos viendo en un cuerpo normativo, ¿sí? Pero ellos lo tienen en otra forma. Entonces, es trabajar en conjunto, no olvidarnos, pues sobre todo que somos una sociedad, que somos humanos y que tenemos que, pues hacer las cosas bien, ¿no? Que a veces se nos olvida esa parte también. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Sandra, y la verdad es que agradecerte toda esta explicación, ¿no? Es importantísimo el que nosotros y la gente lo pueda conocer. Cada vez creo yo que tiene más importancia, cada vez la autoridad empieza a darle una mayor importancia. No es que no la tuviera, sino que a lo mejor no tenían los elementos, no había la cantidad de inspecciones, no había las revisiones donde se vigilaba el cumplimiento de esas circunstancias y cada vez vamos más enfocados a esa línea, ¿no? Donde la autoridad Así va, es. va llevándonos a cumplir, a que las empresas empiecen a cumplir, donde van cercando más en distintas, donde ha habido modificaciones inclusive al los temas de inspección del trabajo, al reglamento de inspección. ¿Para qué? Para obligar al cumplimiento, a establecer sanciones más importantes y obligar a los patrones a actuar de manera preventiva, y esto nos lleva mucho a esto que estábamos platicando, ¿no? Yo en lo Sí. personal y a nombre de la sociedad, a nombre de Andrea y a nombre de Cristian, darte las gracias porque la verdad es que es impresionante el conocimiento que tienes sobre esta materia, ¿no? Gracias. Te lo agradezco el que lo compartas con nosotros, porque como bien lo mencionamos en un inicio, muchos desconocemos parte de esto y la verdad es que es importante que cada vez más nos vayamos adentrando, darle la importancia que, como bien dices, merece todo esto. Y nada, agradecerte este tiempo, este espacio, invitar a todas las personas que están escuchándonos a que sigan este podcast, a que nos escuchen. La idea es, seguramente, como bien dices, y lo digo, te pediremos nuevamente que nos apoyes porque efectivamente quedan muchos temas abiertos, ¿no? El tema que mencionabas del seguro social, importantísimo, cuándo sí cubre el seguro social, cuándo no. Sí. Entonces, antes que nada, nuevamente agradecerte, Andrea, tengas algo que decir. No, bueno, nada más este tema de enfermedades, yo creo que lo importante más que nada, y lo mencionabas tú, Sandra, es que el trabajador y el patrón tengan el conocimiento de estas nuevas enfermedades. En mi experiencia, ¿qué ha pasado? Que muchos trabajadores tienen una enfermedad y creen que efectivamente es por el transcurso o es natural de ellos, por cualquier otra cosa externa, pero nunca se han puesto a realmente pensar o analizar qué deriva de su trabajo y que realmente hay una responsabilidad del patrón, que a pesar de que no es con mala fe del patrón, sí hay una responsabilidad y se tiene que realizar o cubrir los gastos derivados de esto. Entonces, nada más sería eso, tratar de transmitir la información correcta, porque también me ha pasado que algunos trabajadores ahora con el estrés, y es que los medios de comunicación dijeron, la nueva tabla de enfermedades ya incluye estrés y ya todo quieren Ujú. meterlo en estrés. Entonces, Sí. y me pasó en una situación de investigación que sancionaron a un trabajador, el trabajador dijo, no me pueden sancionar porque esto me está causando estrés. Entonces fue como de que, ¿cómo? O sea, no, Sí. también hay que saber cómo Informar. exactamente y no abusar de estos mecanismos, porque el abuso Claro, también es malo. Entonces, claro. tenemos No, sí. estos extremos y tenemos también nosotros como conocedores del tema también, y Sandra más como especialista, difundir qué sí y qué no se debe de hacer bajo esta nueva línea. Es correcto, Andrea, ¿no? Pues me resta agradecerles. Gracias, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Me encantó, la verdad, el poder compartir con ustedes, el poder transmitir estos temas, gracias a la sociedad. Pues esperemos que haya muchos, muchos, muchos temas más de este tipo, porque de verdad que la seguridad social necesita que la gente la conozca. O sea, estamos hablando de un derecho humano que, que a veces se nos olvida que es parte de nosotros, ¿no? Que son intrínsecos. Entonces, qué padre, qué lindo que estén haciendo difusión de esto.
Les agradezco mucho. Gracias, Patricio, gracias, Andrea. A Cristian también le mando un saludo, que no lo pude ver por acá, pero espero por ahí pronto saludarlos. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente, Sandra, Andrea, y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.